siguiente protagonista lo hemos anunciado también hace unos minutos, que estará con nosotros el docente, que además es responsable del Departamento de Orientación e Información sobre el Empleo de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Hay que conocer los resultados de ese trabajo de investigación que han llevado a cabo por la Universidad Fernando Pessoa Canarias y también la Universidad de Castilla-La Mancha, que se centró en participantes afectados por el gran incendio que sufrió nuestra isla, que sufrió la cumbre en agosto del año 2019, ¿no? Hay que descubrir ese impacto que tuvo sobre la población y cómo este estudio ha dado unos resultados en base a determinadas variables, como son sociodemográficas, de percepción del riesgo, también la resistencia percibida e identidad del lugar. Saludamos ya a Peter de Jesús Villa. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay que, antes de hablar y de conocer y demostrar a todos los oyentes los resultados, vamos a hablar un poco del estudio, Peter. Sí, pues nada, el estudio es parte final ya de la tesis doctoral, en la que estábamos estudiando las experiencias un poco extremas o traumáticas asociadas a esa identidad o a ese vínculo con el lugar. Y el trabajo de campo, el que comentabas, era sobre los afectados del último incendio del 2019, que se llevó a cabo durante los meses de verano del año pasado. Y pues ahora ya tenemos los resultados presentados en el Congreso Internacional de Psicología Ambiental y ya listos además para poder subirlos a una revista de medio ambiente también y percepción de riesgo. El estudio en sí, ¿cómo se hizo? Es decir, ¿cómo se trabajó con los afectados? ¿Cómo se trató el número de personas? Pues en total hicimos un muestreo en todos los municipios afectados. Teníamos 2 versiones del cuestionario, una online para facilitar el acceso de esas personas más activas en Internet, sobre todo localizadas a través de Twitter, utilizando los hashtags que se usaron durante el incendio. Además es una de las redes sociales que más se utilizan para evaluar o predecir posibles daños económicos o de pérdidas de desastres naturales en muchísimos países del mundo, y en este caso pues también es una de las redes sociales más usadas cuando tenemos los incendios aquí en la isla, así que nos permitió localizar a muchísimos afectados. Bueno, por esa parte las redes sociales jugando un gran papel. Por supuesto, es una red social que nos permite en tiempo real poder conseguir el incendio, y claro, como permitía seguir el incendio, los propios afectados son los que iban contando qué ocurría, y por eso podíamos localizarlos fácilmente e invitarles a participar de forma pues siempre voluntaria y anónima en este cuestionario. Y la otra forma pues era directamente muestreo de campo. Intentamos contactar con asociaciones con afectados y hicimos lo que se llama el muestreo por bola de nieve. Íbamos a las localidades, a Tejeda, a Tablero, a los Altos de Galdar, a Altenara, todos los municipios, y pues directamente preguntando a los vecinos que querían participar, unos nos iban recomendando hacia otros, y así fuimos hasta completar los 210 participantes en total que cumplían ese requisito de vivir en el municipio en el momento en el que se produjo el incendio. Bueno, pues ya tenemos, yo me escucho bajísimo, no sé si de repente, si Peter me escucha bien o no. Tenemos ya, por tanto, ¿no?, el estudio, la muestra, cómo se hizo, y ahora hay que conocer los resultados. Unos resultados que, por cierto, se expusieron en ese 11º Congreso Internacional de Psicología Ambiental celebrado en Faro, en Portugal. ¿Qué tal fue el congreso, antes de nada? Pues muy interesante, la verdad es que sacamos pues de nuevo muchos estudios que se están haciendo a nivel mundial, que influyen en cómo es necesario considerar ese vínculo que tenemos con los lugares a la hora de establecer cualquier estrategia de ambiental o de gestión de la crisis climática. Eso, entender cómo las personas usan el lugar y forman parte de lo que somos, es básico incrementarla en todos los planes de prevención, y es muy olvidada precisamente. Bueno, y de ahí siempre se pueden sacar grandes conclusiones de congresos, además de este nivel, congresos internacionales, esas conclusiones allí extraídas. Vamos a ir, por tanto, con los resultados que tenemos y que se han sacado, ¿no?, de ese total de 210 participantes de los municipios afectados por el incendio de 2019. Vamos a ir paso por paso, Peter, para ir describiendo
describiéndolo y que los oyentes vayan entendiendo de la mejor manera posible cuáles son esos resultados. Vale, perfecto. Pues mira, en primer lugar, vamos a contar que todos los municipios afectados se llevó a cabo con un análisis que lo relaciona con unas respuestas que daban los participantes a cuánto de amenaza física habían sentido en ese incendio y cómo les había afectado el impacto vital, ¿no? Desde, pues no me afectó, o me afectó en su momento pero ya no, todavía me afecta bastante. Y la amenaza, pues igual, pues una amenaza leve, moderada. Esa combinación de respuestas nos permite hacer una clasificación en los grupos entre no afectados, que serían aquellos que perciben que ha tenido un bajo impacto vital y una baja amenaza, los que serían vulnerables, que tiene baja amenaza física pero un impacto vital alto, y son todos los municipios que se sitúan un poco más alrededor, aquellos de Agaete, Agaete, todo lo alrededor de Guía, los altos de Guía también, todo lo que no sea es la cumbre central. La cumbre central, que sería Artenara, Galda y Tejeda, son los que se calificaron pues como resistentes y supervivientes, ¿no? Una alta amenaza y un alto impacto, pero que además ya están, por eso de la resiliencia, ya están más que acostumbrados a sufrir estas alertas o a este número de incendios, ¿no? Ya vemos que todos los años pues suelen repetirse algún pequeño conato, y de hecho una de las variables que también analizábamos era el número de evacuaciones que habían sufrido a lo largo de los últimos años, y en estos 3 municipios pues era mucho más alto que en los demás, ¿no? Y ahí se ve esa resiliencia y ese un poco de acostumbramiento al incendio, que no por ello tiene menor impacto en la vida. Claro, al final también acostumbrarse puede ser incluso hasta peligroso, es decir, bueno, estamos acostumbrados a incendios, muchas veces, la inmensa mayoría, pequeños incendios, pero claro, cuando de repente aparece un incendio de esta magnitud, estás acostumbrado, ¿no?, a otros incendios, pero ya a semejante incendio uno no está acostumbrado. Puede, no voy a decir que genere cierto descuido cuando las acciones se van repitiendo, bueno, pues el incendio habitual de todos los años, pero claro, al final nos lleva a lo que nos llevó. Efectivamente, y subestima muchas veces el riesgo. Si recordamos, antes de este incendio que se descontroló de Valle Seco, 10 días antes, había ocurrido otro en la misma zona, en Artenara en este caso, por la utilización de una maquinaria prohibida por las altas temperaturas. Ahí va muchas veces ese subestimar el riesgo por el constante número de alertas que se producen todos los años. Luego, por ejemplo, dentro de la media de edad, no sé si esto influye también más o menos, ¿no?, en relación a la edad, si a más edad se percibe menos riesgo. Sí, sobre todo se percibe menos riesgo por el número de experiencias sufridas, por lo que comentábamos antes, esa experiencia constante, estar más acostumbrados a haber vivido esta situación de riesgo, y luego también por ese mayor vínculo que tienen con el lugar, esa parte de que vivir en esa zona, y vivir en esa zona tiene también consecuencias de vivir en una zona de riesgo constante, está formando parte de quiénes son esos residentes. Y también se relaciona a mayor edad, pues había una mayor vínculo de identidad con ese lugar, número mayor de evacuaciones sufridas, y todo ello pues le llevaban a subestimar el riesgo, porque de las variables de percepción de riesgo, lo que más llamó la atención es justamente, por un lado, que creían que tenían más conocimientos sobre el riesgo de incendio, mayor número de conocimientos, aquellas personas que habría sufrido pues más incendios en su vida y que tenían ese fuerte vínculo con el lugar, y también mayor edad. Y aparte de mayor conocimiento, mayor control sobre el riesgo, que este es el doble filo. Claro, porque tiene mayor control, hay que explicar, es verdad. Los que les lleva. Sí, el mayor control sobre el riesgo. Vamos a explicar este punto. Claro, mayor control sobre el riesgo les lleva a subestimarlo. Piensan que pues las medidas de prevención muchas veces planteadas por las autoridades no son tan necesarias. Pues eso, puedo usar una maquinaria prohibida porque yo conozco, ¿no?, el riesgo y conozco esta zona mejor que quien implanta esas medidas. Esa variable
que ha salido pues bastante destacada, más muy significativa en los resultados, es una de las que más implicaciones debe tener para la intervención, para sacarlo de este estudio, que no se quede en una cosa teórica, sino sacar para la implicación y la intervención, ¿no? Si sabemos que esas personas, que además de percibir mayor control, también son los que psicológicamente habían sentido que más se les había juzgado por la experiencia, que este resultado también es interesante, sintieron que se les juzgó a las víctimas por los incendios sufridos, así como que ello les distanció de las personas, ¿no? Les llevó a un mayor distanciamiento. Vamos a explicar, por tanto, ese punto, ese impacto psicológico. El que lleguen a juzgar, claro, pero si son las principales víctimas son las personas que viven allí y que encima se sientan juzgados por algo que no han hecho. Efectivamente, o sea, son personas que todavía el recuerdo les afecta mucho, y sobre todo ese sentimiento de haber sido juzgados por ellos, ¿no? Juzgados por lo que ocurrió y distanciados, por lo tanto, entre las personas. En lugar de unirse como una comunidad, se sienten más distanciados. Y también les ha llevado a ver incluso el futuro en sí de esas zonas con mayor desesperanza, un futuro con mayor desesperanza y más pesimismo. Esto es interesante tratarlo e intervenirlo, y una de las cuestiones que más se resaltan en la gestión del riesgo y que han resaltado otros estudios previos es que la implicación de la comunidad es básica. Los adultos llevan a cabo las actividades de prevención por propia iniciativa y motivación. Y esa iniciativa y motivación lo que tenemos que hacer es implicarlas desde el momento uno. No son estas medidas las que planteamos nosotros desde la capital y las que tienen ustedes que intervenir, sino que para llevar a cabo, o sea, para planificar qué medidas deben ser las que hay que tomar en cuenta cuando se producen las alertas por incendio o incluso durante la extinción del mismo, debemos implicar a los agentes que están ahí, a los vecinos que conocen ese papel. O sea, además son vecinos que se sienten profundamente arraigados a ese lugar, con una identidad muy fuerte y que conocen el territorio. Esto es lo que hay que incluir en la planificación y en la toma de decisiones. Incluirles para que además así podamos establecer un lugar de testimonio y se sientan escuchados en lugar de juzgados. Tenemos que intentar darle la vuelta a esa variable junto con la variable de control. Que si sienten que tiene mayor control, vamos a darles unos conocimientos más concretos realmente del riesgo, que entiendan qué es a lo que se arriesgan y cómo ellos lo pueden controlar, pero que sean ellos los que planteen las propias soluciones dentro de ese conocimiento que tienen del terreno, ¿no? Sí, aprovechando que conocen posiblemente mejor que nadie el terreno, viven allí y tienen también la experiencia del pasado, pues contar con ellos, que sean decisivos de cara a futuro en esos planes de actuación y de prevención, porque aquí nadie garantiza que vuelva a haber un incendio semejante o más grande. Claro que no. De hecho, los estudios nos dicen que los incendios cada vez van a ser más frecuentes y más intensos. Otra cosa que en este caso no fue medido en sí en los resultados, pero que sí que apoya un poco esto de subestimar el riesgo y el control, es que muchos vecinos nos comentaban que desde que hay unos protocolos muy rígidos para la gestión de los incendios de una vez que se provocan, se descontrolan muchísimo más. Ellos perciben que ha sido por el protocolo rígido por lo que se descontrola el incendio, ¿no? Cuando sabemos que es verdad que hay otros fenómenos meteorológicos que lo explican, ¿no? El propio cambio climático ha llevado a que los incendios cada vez sean muchísimo más potentes y arrasen con muchas más hectáreas, pero ellos perciben que es por culpa del protocolo, que si les dejasen desde un primer momento ir a ellos mismos a extinguirlos o participar en esa extinción, no se descontrolarían más. Por lo tanto, ahí hay un fallo de comunicación, ¿no? Una información a la que no están accediendo y que entonces están entendiendo que se están descontrolando por culpa de los protocolos que hay, que gracias a los protocolos, por otro lado, son los que permiten que no haya víctimas mortales. También, eso es verdad. Se prima por encima de todo la seguridad del ciudadano, pero así, en palabras muy coloquiales, claro, lo que transmite la gente de la cumbre era: nosotros antiguamente el fuego lo veíamos y lo apagábamos nosotros. Exactamente, eso es verdad que no puede ser, pero tienen que incorporar ese nosotros, lo tenemos que incorporar a otras estrategias, porque es verdad que estamos preservando la vida de las personas, pero es que la vida de las personas es mucho más que esa amenaza vital.
es que la pérdida del paisaje, la pérdida de las tierras, la pérdida de la vivienda también es una pérdida muy importante en la persona, en la que es muy difícil recuperarse. Entonces, hay personas que dirán, bueno, no estoy poniendo en riesgo mi vida, pero con eso salvo mi forma de vivir y salvo mi vivienda y les compensa. Entonces, tenemos que, evidentemente, no volver a lo de antes, de que ellos mismos se arriesguen y se metan en fuegos descontrolados, claro. Pero que perciban que están haciendo algo desde el minuto uno. O sea, que se les está teniendo en cuenta lo que ellos saben sobre ese terreno y sobre su forma de vida desde las autoridades encargadas de la gestión. Tener en cuenta su experiencia y su forma de actuar en el pasado. Y ya una última pregunta, tiene que ver sobre el sentimiento de pertenencia y de identidad con el lugar. Si esto se ha podido medir, si al final cuando sucede una catástrofe de estas magnitudes hace que los propios habitantes de la cumbre aumente, ¿no?, ese sentimiento de pertenencia a esa zona. Sí, muchas veces cuando estamos en riesgo, cuando donde vivimos sufre el riesgo de perderse, se fortalece ese vínculo con ese lugar. Y esto es lo que hemos encontrado. De hecho, justamente las personas que más veces habían estado en riesgo y que estaban en zonas que habían sufrido muchos incendios, el vínculo con el lugar era muchísimo más fuerte, ¿no?, que la población que se consideró menos afectada, por ejemplo, Valle Seco, que veíamos un vínculo muchísimo más débil entre los vecinos. Qué bueno haber escuchado parte, ¿no?, de estas conclusiones de ese estudio que se ha realizado sobre, bueno, cómo ha influido en la población estos incendios forestales, en este caso concretamente el que ocurrió en la cumbre de Gran Canaria en el año 2019. Y nos lo ha contado Peter de Jesús Villa, profesor de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Peter, muchísimas gracias por estos minutos, por haber expuesto parte de estos resultados, al menos lo más importante del estudio que habéis realizado. Muchísimas gracias y enhorabuena por el estudio. Muchísimas gracias y especialmente por darnos este huequito para que la población conozca que les estamos escuchando y que vamos a intentar que llegue a quien tiene que llegar para ponerlo esto en valor. Que así sea, un saludo. Muchas gracias, un saludo.